A continuación vamos a empezar a estudiar el sistema nervioso. Para ello lo primero que vamos a hacer es definirlo. Aquí lo tenéis. El sistema nervioso es el encargado de recibir, transmitir e integrar la información que llega a nuestro organismo. Información que puede proceder del interior o que puede proceder del exterior de nuestro organismo. Y lo que hará ese sistema nervioso será responder ante esta información. Esa respuesta puede implicar un movimiento y entonces no pondrá en marcha al sistema endocrino, pero también podría implicar una secreción de hormonas y entonces pondría en marcha el sistema endocrino que hemos visto anteriormente. Para ir conociendo y estructurando el sistema nervioso, lo primero que vamos a hacer es estudiar las células nerviosas, es decir, las células que componen el tejido nervioso. La mayoría de la gente las células que conoce son las neuronas y evidentemente son las principales células del tejido nervioso, pero no las únicas, ahora veremos las otras. Son células que están altamente especializadas, de ahí su forma, que decimos que tiene forma de estrella, y además destaca que no tiene capacidad de reproducción. Además, las neuronas cuentan con tres partes fundamentales. La primera de ellas es el cuerpo neuronal o soma, aquí lo tenéis, que es la parte donde se encuentra el núcleo, el citoplasma y los orgánulos. De ese soma surgen dos tipos de prolongaciones. Por un lado aparecen las dendritas, que son múltiples prolongaciones con forma de árbol, por donde la célula recibe la información. Por otro lado tenemos el axón, esta prolongación larga por donde la célula transmite la información y que acaba en una enorme ramificación cuyas finalizaciones están ensanchadas y se llaman botón sináptico. Es decir, el axón se ramifica, esas ramificaciones se ensanchan y cada uno de esos ensanchamientos se denomina botón sináptico. Fijaros, existen muchas neuronas y muchas formas de clasificarlas. Nosotros aquí las hemos clasificado en base a su función en tres tipos. Por un lado tenemos las neuronas sensitivas, que también conocemos como aferentes, que son las que llevan la información desde el receptor hasta el centro nervioso, ¿vale? Por otro lado tenemos las neuronas motoras o eferentes, que hacen lo contrario, es decir, cogen la información en el centro nervioso y lo llevan hasta el efector, ¿de acuerdo? Por último tenemos las interneuronas o neuronas de asociación que conectan una neurona sensitiva con una neurona motora, ¿de acuerdo? Fijaros, una característica importante del sistema nervioso es que aparecen otras células que sirven de soporte a las neuronas. Estas células son las células de la glía, aquí las tenéis, ¿vale? Son muchas, yo voy a destacar aquí tres. La primera de ellas son los astrocitos que nutren a la neurona, olvidados de esta flecha. Están aquí, tienen forma de estrella y se encargan de proporcionar nutrientes a las neuronas, ¿de acuerdo? Después tenemos aquí las células de Schwann, ¿vale? Que las tenemos aquí, es esta de aquí. Y lo que hacen estas células es enrollarse sobre el axón de una sola neurona, formando lo que llamamos las bandas de mielina, que serán imprescindibles para la transmisión del impulso nervioso. Además de las células de Schwann, tenemos los oligodendrocitos, aquí los tenéis, ¿vale? Que es esta célula de aquí, que hace lo mismo que la célula de Schwann, pero tiene la capacidad de enrollarse en un axón por varios puntos y además enrollarse a varios axones, conectando una célula con otra, construyendo también esas bandas de mielina que será tan importante para que el trabajo del sistema nervioso sea efectivo. Fijaros, una característica importante es que las neuronas, una neurona, aquí tenemos una neurona presináptica antes de la sinapsis, ahora veremos lo que es, y una neurona postsináptica, no guardan contacto físico, sino que existe una separación entre ellas. Este cuadrito de aquí lo he ampliado aquí, ¿vale? La separación que existe, este sería la neurona presináptica, el final del botón sináptico de una neurona presináptica, esta de aquí, y esta parte de aquí sería la dendrita de la neurona postsináptica, es decir, después de la
sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis es dos cosas. Primero, es el paso del impulso nervioso de una neurona a la siguiente y además es toda esta estructura. Toda esta estructura en la que dos neuronas no se encuentran en contacto físico, sino que hay una pequeña separación entre ellas, que se llama, aquí lo tenéis, espacio o hendidura sináptica, ¿vale? ¿Cómo va a pasar la información, el impulso nervioso desde la neurona presináptica a la neurona postsináptica? Pues se produce en 5 pasos, que los tenéis aquí. Lo primero que ocurre es que llega el impulso nervioso a el final del botón sináptico a través de la membrana plasmática. Es decir, el impulso nervioso iría recorriendo toda la membrana y llegaría aquí. Una vez que llega al final, induce a estas vesículas cargadas de neurotransmisores a que se desplacen y fusionen con la membrana del botón sináptico. ¿Y qué ocurre? Que el contenido de la vesícula, que son neurotransmisores, son liberados al espacio sináptico. Los neurotransmisores se desplazan y van a unirse a receptores específicos que tiene la neurona postsináptica, de tal forma que en el momento que se produce la unión entre el receptor y el neurotransmisor se induce el impulso nervioso en la segunda de las neuronas. ¿Entendido? Recapitulamos. Llega la información, el impulso nervioso recorriendo el axón, llega al final del botón sináptico, se liberan los neurotransmisores se unen a los receptores en la dendrita de la siguiente neurona y se genera un nuevo impulso nervioso que va recorriendo en dirección hacia el axón y el botón sináptico de nuevo.